Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos trabajando otra emoción más de nuestra película Intensamente. A petición de muchos de ustedes que les han encantado estos personajes y se los estoy creando poco a poco, mis chicas. Vamos a trabajar en esta parte 2 los bracitos, su cabello y todo lo que nos falta, detallitos adicionales que nos falta para culminar ya nuestra muñequita Envidia. Vamos a ver la parte 1 primero. Si no la has visto, si no has realizado todo esto que ya tenemos, que es todo su cuerpecito base, su vestidito, su cuellito, esto lo hicimos en la parte 1, así que aquí arriba te sale como sugerencia, pícale o en la descripción del video encuentras el enlace. Recuerda que en todos estos videitos de Intensamente les estoy dejando un regalito por ahí en los comentarios para que vayas y lo leas. Es un regalito especial de mi parte para todas ustedes que va acorde a las emociones que estamos trabajando. Vamos a comenzar con sus bracitos. Yo ya tengo por aquí uno realizado, voy a dejarlo a un lado y vamos a trabajar juntas el brazo número 2. Recuerda que debes tejer dos exactamente iguales. Yo tengo aquí ya el hilo con el que trabajamos el rostro y su piel, por decirlo así, y vamos a comenzar con su manito. Dentro de un anillo mágico trabajaremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y ahora vamos para la ronda número 2, donde trabajaremos un patrón o una secuencia. Vamos a trabajar 2 puntos, 1, 2 y ahora un aumento. Y nuevamente lo repetimos. 1, 2 y por último un aumento. Tendremos 8 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 3. Voy a cortar la hebra interna. Y en la ronda número 3 vamos a trabajar los mismos 8 puntos que tenemos. Trabajaremos desde la ronda 3 hasta la ronda número 5. Cuando termines la ronda número 5 vas a cortar la hebra y en el último punto vamos a enhebrar el hilo color lila o el que trabajaste en el vestido para hacer las mangas de la blusa o del vestido. Cerramos con este tono y vamos a trabajar la ronda número 6. Vamos a hacer la ronda número 6. Igualmente de estos mismos 8 puntos. La ronda número 7 la trabajaremos tomando solo la hebra trasera. Cuando termines la ronda 7, tomada de la hebra trasera, vamos ahora a trabajar desde la ronda 8 hasta la ronda 10, 3 rondas de esos mismos 8 puntos. Y vamos a rellenar el bracito. El bracito se rellena hasta la parte verde o la parte piel. La parte lila no la vamos a rellenar. Cuando termines y hayas rellenado, vamos a cerrar la abertura. Vamos a traspasar desde un punto hasta el otro y vamos a hacer 4 puntos cerrando nuestra abertura del brazo. 1, traspasando de un punto al otro. 2, 3 y 4. Hacemos una cadena y dejamos una hebrita larga para para coser a los laterales de nuestro cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar en la parte delantera, en la hebra delantera que hemos trabajado en esta ronda, donde dejamos esa hebrita delantera para hacer las mangas. Vamos ahora a enhebrar allí y vamos a hacer solamente 2 ronditas. La primera rondita vamos a hacer el patrón o secuencia de 3 puntos y un aumento. Así que enhebro y empiezo a trabajar escondiendo la hebra, tejiendo 1, 2,
3 y luego hago un aumento y repito hasta que termine la ronda. En la ronda 2 vamos a trabajar 4 puntos y un aumento. Ahí vamos a tener 12 puntos. Nos va a quedar así, mis chicas. Con esta manguita la bajamos hacia la parte verde, o sea, la parte piel, y terminamos ya nuestro brazo, escondemos esa hebra y cosemos los brazos justo debajo del cuellito del vestido. ¿Listo? Ya por último, mis chicas, cosemos los bracitos cuando tengan los dos exactamente iguales justo debajo del cuellito de nuestro vestido. Y vamos ahora a realizar el cabello, que lo vamos a hacer con el mismo tono que realizamos las botas. Para nuestro cabello vamos a realizar bastantes tiras de cabello, ¿vale? Vamos a tejer primero 22 cadenas al aire. Y todas las tiras de cabello las vamos a realizar en punto media vareta. Desde la segunda cadena nos devolvemos y empezamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones, simplemente trabajando 21 puntos media vareta. De esta forma, hasta llegar al otro extremo donde terminaremos la tira de cadenas. Cuando llegues a ese extremo y termines acá de tejer todos los 21 puntos, volvemos y comenzaremos. Estaremos nuevamente tejiendo sin cortar hebra 22 cadenas y devolviéndonos igual desde la segunda 21 puntos media vareta y así hasta que tengamos la cantidad que te voy a indicar. Vamos a tejer en total, mis chicas, 13 tiras. 3, 6, 9, 12 y 13. Tengo 13 tiras de cabello y vamos a repetir este mismo procedimiento una segunda vez. O sea que vamos a repetir 13 tiras nuevamente. Esta primera capa de cabello ya la corté, dejé una hebrita larga para coser cada una de las tiras. Ya posteriormente les estaré indicando con alfileres cómo la vamos a ubicar en su cabeza, pero antes vamos a repetir este mismo proceso 2 veces, o sea, una más para tener 2 capas de cabello. Ya teniendo mis 2 partes, primero vamos a ubicar una con alfileres sobre la cabeza. Vamos a dejar primero 2 tiritas, vamos a juntar así por la mitad, mis chicas, así por la mitad sobre la cabeza, ¿listo? Aquí yo ya la tengo ubicada con alfileres, vamos a dejar las 2 primeras sin alfileres y desde la segunda, miren mis chicas, acá ya uní, puse alfileres. Estas partes que nos quedan amplias vamos a taparlas con la capa 2, ¿listo? Con la parte 2 de cabello. Y sujeté con alfileres donde voy a pasar puntaditas en cada una de las tiras, ¿listo? Y esta que vamos a ubicar, mis chicas, vamos a ubicarla sobre la que tenemos, también uniendo, pues haciendo como el camino, miren mis chicas, uniendo, y vamos a sujetar con alfileres desde la parte más atrasito, no tapando pues el rostro ni donde vamos a ubicar sus ojos ni sus cejas, sino desde más atrasito vamos a ir tapando esos huecos o esas partes donde no nos quedó o donde se nos ve la parte de la cabeza, y lo vamos a poner con alfileres, listo, para que podamos coser todas las partes, todas las tiras de cabello. Cuando ya las tengamos cosidas, no cortes la hebra, mis chicas, porque con ella vamos a hacer de este mismo tono sus cejitas, que son bastante gruesas. Y vamos a trabajar un poquito estos pelitos parados de aquí de adelante, ¿vale? Vamos a hacerlo con la hebra que hemos dejado aquí larguita en uno de los extremos. Vamos a hacer con la aguja esos pelitos. Así que, mis chicas, vamos a coser esta primera capa de cabello. Aquí con la hebra que me ha quedado he realizado 5 cadeneticas y corté. Y en este otro lado, en este otro extremo de la tira, volví y realicé 5 cadenas cortitas y corté la hebra para que nos queden estos pelitos levantados como los tiene nuestro personaje. Vamos a coser quitando los alfileres cada una de las tiras para posteriormente coser la segunda capa, como les acabo de indicar, en el lugar que les mostré, mis chicas. Vamos a hacer esta primera y luego coseremos la segunda.
También vamos a colocarle todas las manchitas blancas a nuestro vestido, aprovechando ya teniendo el cabello bien cosido, bien ubicado. Antes de colocar los ojos vamos a coser o pegar estas manchitas. Ya les indiqué al inicio del video que lo pueden hacer con foamy o también con fieltro, mis chicas. Yo anteriormente los circulitos que trabajamos con el personaje de Ladybug los hicimos con fieltro y los pegamos con pegamento o silicón caliente. Pero también yo aquí tengo esta lámina de foamy, tengo también una abre huecos o sacabocabos o como ustedes le quieran llamar, un aparatito de este tipo. Y vamos a ir sacando los circulitos de esta forma. Esto es algo muy práctico y estos circulitos se los vamos a pegar. ¿Listo, mis chicas? Vamos a hacer esto con silicón caliente o pegamento por todo su vestido, incluyendo las mangas, y luego vendremos para que podamos trabajar también lo que es su rostro, sus ojitos y pegarlos. En mi caso yo ya les mostré cuáles son los que voy a trabajar, son estos. Bien juntos, no los vamos a poner tan separados, sino dejando unos 2 puntitos de separación entre ellos, y la ronda donde los vamos a poner depende de cómo hayas puesto tu cabello, entonces eso depende mucho de la costura del cabello. ¿Listo? Vamos a hacer esto, vamos a pegarlos y les voy a mostrar cómo los vamos a bordar o hacer su expresión del rostro. He cosido ya todo el cabello, mis chicas. Voy a dejar esta hebrita larga para poder hacer el bordado de sus cejas. También pegué todas las pepitas blancas sobre su vestido. Con una aguja numeración menor yo utilicé la aguja número 2 milímetros y con ella, con un hilo morado más oscuro, trabajé una tira de 15 cadenas al aire y la uní con la primera cadena formando un circulito. Y esto he dejado la hebra larga para coser aquí donde dejé estas tiras, donde hicimos estas 5 cadenitas aquí arriba, las pegué o las cosimos aquí justo teniéndole todo el resto del cabello, mis chicas, para que no se nos vengan las tiras al rostro. Y justo ahí vamos a coser esta tirita o este círculo de cadenitas aquí y aquí, ¿vale? Vamos a coserlo y vamos a tejer el otro para también ponerlo al otro costado. Y ahí sí comenzaremos a trabajar sobre su rostro. Bueno, mis chicas, ya hemos terminado de tejer todas las partes de nuestra preciosa envidia y a continuación quiero mostrarte cómo vamos a trabajar el rostro. Ya cosimos el cabello, cosimos sus ganchitos, que ya les enseñé cómo realizarlos. Y ahora vamos a trabajar en el bordado de su rostro. Todo depende de la ubicación del cabello y del grosor que te haya quedado el cabello. También depende del tamaño de ojitos que hayas escogido o que hayas conseguido, ¿vale? En este caso vamos a realizar, yo los tenía completamente negros como ustedes vieron anteriormente y con la ayuda de un esmalte blanco, esmalte de uñas blanco, con la ayuda también de un palito con base plana como los que yo utilizo aquí, miren mis chicas, como estos con base plana, le he realizado los puntitos en los ojos así, poniendo el punto. Y con un alfiler, que es la cabeza un poco más pequeña, realicé el otro puntito más pequeño. Eso con respecto a la mirada, si no lo logras conseguir como yo, que no conseguí con la mirada el brillo en sus ojos. Vamos a pegarlos con pegamento, silicón caliente o silicón frío. Y vamos a ubicar con la hebra de hilo blanco una línea desde la mitad externa del ojo hasta la parte interna, pero la parte inferior, donde termina el ojo. Vamos a hacer esa línea. Luego con la misma hilo o el mismo tono del cabello vamos a realizar
desde la parte de arriba hasta la parte exterior del lateral. Para sus cejitas vamos a colocarlas una ronda encima de donde tienes ubicados los ojos, abarcando 2 rondas de arriba hacia abajo. Para que nos queden gruesas he trabajado las cejas con 3 hebras del mismo tono del cabello. Recuerda que es de arriba hacia abajo y mira que dejé 2 puntitos de separación entre las cejas porque tienen que ir un poco juntas para que nos dé esa expresión de ternura. En la naricita he hecho simplemente 3 lineecitas abarcando un puntito del tono de las cejas del cabello y después retoqué con rubor las mejillas y un poquitito donde hice las pequitas o las lineecitas de nariz. Y así terminamos ya todo. Ya ustedes saben que pueden pegar los puntitos blancos que sacamos. Estos son en foamy, los pueden también hacer en fieltro. Y hemos terminado ya nuestra preciosidad, otra emoción más para la colección y para la lista de reproducción que tenemos de Intensamente. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya encantado tejer junto conmigo. Etiquétame en la fotico cuando la subas a redes sociales, me encantaría verla terminada obviamente con este patrón. Etiquétame también como autora y diseñadora del patrón y me encantaría que te unieras al grupo de Facebook. Los enlaces están aquí en la descripción del video, ahí puedes compartir la foto. También sabes que puedes descargar el patrón en PDF en mi cuenta Raverly, ¿vale? Aquí también te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un tutorial más de Intensamente si estás interesada en que continuemos la colección de toda la película. Escríbeme en los comentarios qué te pareció el tutorial y también qué otro personaje te gustaría que tejiéramos. Nos vemos en la siguiente oportunidad.